Catena Áurea, comentario de los padres de la Iglesia al Evangelio según San Marcos. Capítulo 3. Lectura bíblica. Evangelio según San Marcos, 3, 1, 5. Otra vez en sábado entró Jesús en la sinagoga. Y hallábase en ella un hombre que tenía seca una mano. Y le estaban acechando si curaría en día de sábado, para acusarle. Y díjole al hombre que tenía seca la mano: ponte en medio. Y a ellos les dice: ¿es lícito en sábado el hacer bien o mal, salvar la vida a una persona, o quitársela? Mas ellos callaban. Entonces Jesús, clavando en ellos sus ojos llenos de indignación, y deplorando la ceguedad de su corazón, dice al hombre: extiende esa mano. Extendióla, y quedóle perfectamente sana. Versículos 1, 5. Teofilacto. Después de haber refutado a los judíos, que habían acusado a los discípulos de haber restregado las espigas en sábado, con el ejemplo de la vid, obra un milagro en sábado para conducirlos más a la verdad, manifestando que si es una obra caritativa hacer milagros en sábado por la salud de los hombres, no es malo el hacer en igual día lo que es necesario al cuerpo. Dice por tanto: otra vez en sábado entró Jesús en la sinagoga, etc. Veda, in Marcum 1, 14. Después que el Señor excusó con un ejemplo irrefutable la transgresión del sábado, de que acusaban a sus discípulos, intentan ahora calumniarle a él mismo. Se preparan para acusarlo de transgresión legal si cura en sábado, y de cruel o inhumano si no cura. Y díjole al hombre que tenía seca la mano: ponte en medio. San Juan Crisóstomo, Homilia in Mattheum, Homilía 41. Hace que se ponga en medio para que teman, y viéndolo se compadezcan, y depongan su malicia. Veda. Y previniendo la calumnia que habían preparado los judíos, los reprende porque con su mala interpretación violaban los preceptos de la ley. Y a ellos les dice: ¿es lícito en sábado hacer bien o mal? Los interroga de este modo, porque juzgaban que ni aun las buenas obras debían hacerse en sábado, siendo así que la ley mandaba abstenerse de las malas, según estas palabras: no haréis obra servil en este día. Lez 23,7, esto es, el pecado. Porque el que comete pecado, es siervo del pecado. Esta pregunta: ¿hacer bien o mal? JN 8, 34, es igual a la que añade luego: salvar o perder su alma. Es decir, curar o no al hombre entero. No porque Dios, sumo bien, pueda ser autor de perdición para nosotros, sino porque, según costumbre de la Escritura, el no salvar al hombre es perderlo. Mas si alguno se pregunta por qué el Señor habla de la salvación del alma cuando va a curar el cuerpo, tenga presente que el alma, a tenor de las Escrituras, se pone por el hombre, como si se dijera: estas son las almas que salieron del muslo de Jacob. O que hacía aquellos milagros por la salud del alma, o que la misma cura de la mano significaba la del alma, ex 1,5. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2, 35. Pero acaso se preguntará, ¿por qué San Mateo dice que los mismos interrogaron al Señor si era lícito curar en sábado, en tanto que San Marcos afirma que ellos fueron los preguntados por el Señor en estos términos: ¿es lícito en sábado hacer bien o mal? Se ha de entender, pues, que ellos fueron los que interrogaron primero al Señor si era lícito curar en sábado, y que viendo el Señor que su intención era acusarlo, hizo venir en medio al que había de curar y preguntó lo que refieren San Marcos y San Lucas. Y entonces, guardando ellos silencio, propuso la parábola de la oveja y concluyó diciendo que era lícito hacer el bien en sábado. Mas ellos callaban. Continúa. Pseudo Crisóstomo, Vic. Ant. Hecatin Mark, porque sabían que había de curarlo del todo. Entonces Jesús, clavando en ellos sus ojos llenos de indignación. El mirarlos con indignación y entristecerse por su ceguedad conviene a la humanidad que se dignó tomar por nosotros. Junta, pues, el milagro a la palabra y con ella sola cura al hombre. Prosigue. Extendióla, y quedóle perfectamente sana. Con todos estos hechos responde a las acusaciones lanzadas contra sus discípulos y manifiesta que su vida existe sobre la ley. Veda. Considerado místicamente, este hombre que tenía la mano seca representa al género humano infecundo para el bien, pero curado por la misericordia de Dios. Su diestra se había secado en nuestro primer padre, cuando cogió el fruto del árbol vedado, y fue curado con el jugo de las buenas obras por la gracia del Redentor cuando tendió sus manos inocentes al árbol de la cruz.
Y con razón se presentaba seca la mano en la sinagoga, porque donde es mayor el don de ciencia es más grave el peligro de falta inexcusable. Pseudo Jerónimo o bien. Representa a los avaros que pudiendo dar, quieren recibir, robar y no dar. A ellos se les dice que extiendan sus manos, esto es, al que roba se le dice que no robe, sino que trabaje haciendo el bien con su mano para que tenga con qué socorrer a los indigentes, F4. Teofilacto o bien. Tiene seca su mano derecha el que no hace lo que es recto. Porque desde que nuestra mano se emplea en obras prohibidas se seca para las buenas. Pero se restablecerá otra vez cuando vuelva a la virtud. Por esto dice el Señor. Levántate, esto es, del pecado, y ponte en medio y no se extenderá a las obras pequeñas ni a las superfluas. Lectura bíblica. Evangelio según San Marcos, 3, 6, 12. Pero los fariseos, saliendo de allí, se juntaron luego en consejo contra él con los herodianos sobre la manera de perderle. Y Jesús con sus discípulos se retiró a la ribera del mar de Tiberíades, y le fue siguiendo mucha gente de Galilea y de Judea, y de Jerusalén, y de la Idumea y del otro lado del Jordán. También los comarcanos de Tiro y de Sidón, en gran multitud, vinieron a verle, oyendo las cosas que hacía. Y así dijo a sus discípulos que le tuviesen dispuesta una barquilla para que el tropel de la gente no le oprimiese. Pues curando, como curaba, a muchos, echábanse a porfía encima de él, a fin de tocarle, todos los que tenían males. Y hasta los poseídos de espíritus inmundos, al verle se le arrodillaban, y gritaban diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él los apercibía con graves amenazas para que no le descubriesen. Versículos 6, 12. Veda, in Marcum, 1, 15. Los fariseos, reputando como un crimen el que a la voz del Señor se hubiese extendido sana la mano que estaba seca, celebraron consejo para hacer morir al Salvador. Por lo que dice. Pero los fariseos, saliendo de allí, etc. Como si cada uno de ellos no hiciera mayores cosas en los sábados, llevando sus comidas, presentando el cáliz y haciendo todo lo demás necesario para la vida. Se podía, pues, convencer de no trabajar en sábado a aquel que dijo y todo fue hecho en el acto. Teofilacto. Super egresi. Farisae y cum Herodianis. Se llamaba Herodianos a los soldados del rey Herodes. Había surgido, pues, una nueva herejía que sostenía que Herodes era Cristo. La profecía de Jacob, Gen 49, declaraba que cuando faltasen los príncipes de Judá entonces el Cristo vendría. Y como en tiempo de Herodes no había ningún príncipe de los judíos y era él solo por consiguiente el que reinaba, y era extranjero, juzgaron que era el mismo Cristo. Y de aquí nació la herejía. Estos, pues, unidos con los fariseos, intentaban matar a Cristo. Veda o bien llama herodianos a los servidores del tetrarca Herodes, los cuales por el odio que su señor tenía a San Juan, y también porque éste anunciaba al Salvador, perseguían al Señor con insidias y con el mismo odio. Y Jesús con sus discípulos se retiró a la ribera del mar. Veda como hombre que huye de las asechanzas de los que lo persiguen, porque no había llegado aún la hora de su pasión, y porque el lugar de su pasión no era fuera de Jerusalén. Con lo cual dio el ejemplo a los suyos de que cuando sufriesen persecución en una ciudad huyesen a otra. Teofilacto se retira además para hacer bien a muchos, abandonando a los ingratos. Muchos sin embargo, lo siguieron, y él los curó. Y le fue siguiendo mucha gente de Galilea, etc. Los de Tiro y de Sidón, como extranjeros, reciben beneficios de Cristo, en tanto que sus más allegados, a saber, los judíos lo perseguían. Así es que no hay parentesco útil si no hay bondad en los parientes. Veda. Ellos lo perseguían en vista de sus virtuosas obras y de la bondad de su doctrina, pero los extranjeros atraídos solo por la fama de sus milagros venían en gran número a oírlo y alcanzar de él la salud. Y así dijo a sus discípulos que le tuviesen dispuesta una barca, etc. Teofilacto. Ve, pues, oculta su gloria, porque para que no le ofenda la turba pide una barca en la que subiendo permanecerá ileso. Todos los que tenían males, etc. Veda. Unos y otros se arrojaban a los pies del Señor, los que tenían mal de enfermedades corporales, y los que estaban atormentados por los espíritus inmundos. Los primeros con la intención de obtener la salud.
Los últimos, es decir, los poseídos, o mejor, los demonios que en ellos estaban, obligados por el temor a su divinidad no solo a arrojarse a sus pies, sino también a confesar su majestad. Y gritaban diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Qué asombrosa es por tanto la ceguera de los arrianos que después de la gloria de la resurrección niegan al Hijo de Dios, a quien los demonios mismos confiesan Hijo de Dios aún viéndole en carne mortal. Mas él los apercibía con graves amenazas para que no le descubriesen. Dios dijo al pecador, Sal 49,16: ¿Por qué refieres mis justicias? Se prohíbe al pecador que anuncie al Señor, para que no se sigan oyendo sus errores. Perverso maestro es el diablo, que mezcla muchas veces lo falso con lo verdadero para encubrir con apariencia de verdad el testimonio del engaño. Se prohíbe también anunciar al Señor no solo a los demonios, sino a los curados por Cristo y los apóstoles, a fin de que no se retardase su pasión por la publicidad de su majestad divina. El Señor, que sale de la sinagoga para retirarse a la ribera del mar, alegóricamente figura la salvación del mundo, por la que se dignó venir para inspirarle la fe, abandonando la Judea por su insidia. Y son comparadas con mucha propiedad a un mar inestable las naciones lanzadas en las multiplicadas revueltas de los errores. Una gran muchedumbre venida de diversas provincias lo seguía, porque recibió benignamente a muchas naciones que venían a él por la predicación de los apóstoles. Esta barca, que sirve al Señor en el mar, es la iglesia formada de la congregación de las gentes. Entra en la barca para que no lo sofoque la turba porque, alejándose de la muchedumbre agitada, se complace en ir a los que menosprecian la gloria del siglo y a estar junto a ellos. Hay diferencia, pues, entre estrechar y sofocar al Señor y tocarlo. Lo sofocan los que con sus hechos o con sus pensamientos carnales turban la paz en que reside la verdad. Lo tocan los que lo reciben en el corazón por la fe y el amor, siendo estos últimos de quienes puede asegurarse la salvación. Teofilacto. Los herodianos, esto es, los hombres carnales son los que quieren matar a Cristo. Herodes se interpreta cosa de piel. Los que salen de su patria, es decir, de sus hábitos carnales son los que siguen a Cristo y son curados sus males que son los pecados que vulneran la conciencia. Porque Jesús en nosotros es la razón que ordena que nuestra barca, o el cuerpo, se ponga a su servicio para que el torbellino de los hechos no sofoque a la razón. Lectura bíblica. Evangelio según San Marcos, 3, 13, 19. Subiendo después Jesús a un monte, llamó así a aquellos que le plugo. Y llegados que fueron escogió 12 para tenerlos consigo y enviarlos a predicar, dándoles potestad de curar enfermedades y expeler demonios. A saber, Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno o rayos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le vendió. Versículo 13, 19. Bedain Marcus, 1, 16. Después de haber prohibido a los espíritus impuros que publicasen su nombre, eligió santos para expulsar a los espíritus impuros y predicar el Evangelio. Subiendo después Jesús a un monte, etc. Teofilacto. San Lucas dice que subió para orar. Después de la manifestación de sus milagros ora para enseñarnos que conviene dar gracias cuando alcanzamos algún bien, el que debemos atribuir a la virtud divina. Pseudo Crisóstomo enseña también a los prelados de la iglesia a pasar la noche en oración antes de hacer una ordenación para que no se frustre su consagración. Cuando vino, pues, el día, según San Lucas, llamó a los que quiso, siendo muchos los que lo seguían. Veda. De este modo eran llamados al apostolado, no por su elección o cálculo, sino por la gracia divina. El monte en que eligió el Señor a los apóstoles expresa la elevación de la justicia en que habían de ser instituidos y que debían predicar a los hombres. Pseudo Jerónimo. O bien, Cristo es el monte en sentido espiritual del que fluyen las aguas vivas, sobre el que se prepara la leche, salud de los niños, donde se halla la fortaleza espiritual y donde realiza la gracia todo bien supremo. Por esto los aventajados en méritos y palabras son llamados a este monte, a fin de que corresponda el lugar a los altos merecimientos.
y llegados que fueron, etc. San Jerónimo. El Señor ha amado la porción bella de Jacob, Sal 46, y así como los 12 son colocados sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, así también en grupos de 3 y de 4 deben velar cerca del tabernáculo del Señor y llevar sobre sus hombros el peso de su palabra. Veda. En esto, pues, se significa que los hijos de Israel acampaban cerca del tabernáculo, a cuyos ángulos se apostaban 3 tribus. 3 veces 4 hacen 12, y este es el número de los apóstoles que fueron enviados a predicar, a fin de que bautizasen en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, sobre todas las regiones de las 4 partes del mundo, dándoles potestad, etc., para que atestiguasen la grandeza de las promesas celestiales, e hiciesen obras nuevas los que las predicaban. Teofilacto dice los nombres de los apóstoles para que sean conocidos entre los que habían usurpado este título, y continúa. Y puso a Simón el nombre de Pedro. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2, 17. Pero no se crea que es ahora cuando Simón recibe el nombre de Pedro, lo que sería contrario a San Juan, que mucho antes refiere que le fue dicho: tú te llamarás Cepas JN 1, 42, que se interpreta Pedro. San Marcos ha dicho recapitulando: queriendo enumerar los nombres de los 12 apóstoles, y siendo necesario nombrar a Pedro, quiso indicar brevemente que no se llamaba antes así, sino que el Señor le impuso el nombre. Veda. Quiso, pues, el Señor que en adelante se llamase de otro modo, para que el mismo cambio de nombre significase la misión que se le encomendaba. Cepas en siríaco significa lo mismo que Pedro en griego y en latín, y en ambas lenguas este nombre se deriva de piedra, no pudiendo caber duda de que esta es de la que dijo San Pablo. La piedra era Cristo 1 Cor 10. Porque como Cristo era la verdadera luz, JN 1, y se la dio a los apóstoles para que fuesen llamados luz del mundo, MT 5, así se dio a Simón el nombre de piedra, que creía en la piedra de Cristo. Pseudo Jerónimo de obediencia, que significa Simón, sube a conocimiento, que es lo que significa Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano, etc. Veda. Estas palabras están sobreentendidas en estas otras. Subiendo a un monte llamó así. Pseudo Jerónimo es a saber, a Santiago, que había ahogado todos los deseos de la carne, y a Juan, que recibió de la gracia lo que otros de su esfuerzo. A quienes apellido, prosigue, Boanerges. Pseudo Crisóstomo llama así a los hijos de Zebedeo, porque debían difundir por toda la tierra los grandes y memorables decretos de la divinidad. Pseudo Jerónimo. O por esto se manifiesta el mérito de los 3, que merecen oír en el monte la voz del Padre, semejante a un trueno, a través de la nube resplandeciente. Este es mi hijo muy querido MT 17,5, a fin de que derramen sobre la tierra la lluvia con el relámpago por la nube de la carne y el fuego de la palabra, puesto que el Señor convierte en lluvia los relámpagos, Sal 134, para que su misericordia extinga el fuego que encendió su justicia. A Andrés, continúa. San Jerónimo, el que ataca varonilmente a la perdición, para que tenga siempre en sí la respuesta de la muerte, y esté siempre su alma en sus manos. Veda. Andrés es nombre griego que significa viril, de andra varón, porque se adhirió virilmente al Señor. Y Felipe. Pseudo Jerónimo, el cual significa boca de lámpara, que puede iluminar con la boca lo que concibió con el corazón, a quien dio el Señor la abertura de la boca del que ilumina. Sabemos que esta locución es propia de las Sagradas Escrituras, porque se ponen los nombres hebreos para significar algún misterio. Bartolomé. San Jerónimo. Este nombre quiere decir el hijo del que suspende las aguas, a saber, de aquel que dijo: y mandaré a las nubes no lluevan gotas sobre esta viña, Is 5,6. Pero el nombre de hijos de Dios se adquiere por la paz y el amor de los enemigos. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios MT 5, 44, y luego dice: amad a vuestros enemigos, para que seáis hijos de Dios. Y Mateo. San Jerónimo, el que es gratificado con dones, porque no solo ha alcanzado del Señor la remisión de sus pecados, sino el privilegio de ser inscrito en el número de los apóstoles. Y Tomás, que significa abismo, porque es uno de los que aclaran las cosas profundas que se refieren a Dios. Y Santiago, hijo de Alfeo, esto es, del doto o del millar, porque a su lado caerán 1000, Sal 60.
Este es otro Santiago, cuya lucha no es contra carne y sangre, sino contra las maldades espirituales, F6. Y Tadeo. Es decir, prudente o que tiene corazón, o que guarda su corazón con todo cuidado, Prof 4. Veda. Tadeo es el mismo a quien San Lucas en el Evangelio, capitán 6, y en las Hechos de los Apóstoles, capitán 1, llama Judas de Santiago, porque era hermano de Santiago, hermano del Señor, como él mismo dijo en su epístola. Y Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le vendió. Los nombres aparecen así para distinguirlos de Simón Pedro y Judas de Santiago. Simón el cananeo es llamado así por Cana, pueblo de Galilea, y Judas Iscariote por Isachar, pueblo o tribu en que nació. Teofilacto le cuenta entre los apóstoles para enseñarnos que Dios no rechaza a nadie a causa de una malicia futura, sino que lo honra por la virtud presente. Pseudo Jerónimo Simón se interpreta el que está triste. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mt 5,4. Canáneo quiere decir el que tiene celo, esto es, aquel a quien devora el celo de Dios, Sal 68. Judas Iscariote es el que no borra su pecado por la penitencia, o que no borra la memoria de él. Judas significa el que confiesa o el glorioso, e Iscariote memoria de la muerte. Que son muchos en la iglesia los confesores soberbios y gloriosos, como Simón el mago, Arrio y los demás herejes, cuya memoria condena a la iglesia como mortal para que se huya. Lectura bíblica. Evangelio según San Marcos, 3, 20, 22. Y vinieron a la casa, y concurrió de nuevo tal tropel de gente, que ni siquiera podían tomar alimento. Y cuando lo oyeron sus deudos salieron para recogerle. Porque decían que había perdido el juicio. Y los escribas, que habían bajado de Jerusalén, decían: está poseído de Beelzebub. Y así por arte del príncipe de los demonios es como lanza los demonios. Versículos 20, 22. Veda. Conduce el Señor a la casa a los apóstoles elegidos en el monte, como para advertirles que deben volver a su conciencia después de haber recibido la dignidad del apostolado. De aquí vinieron a la casa, y concurrió de nuevo tal tropel de gente, que ni siquiera podían tomar alimento. Pseudo Crisóstomo. Ingratas eran ciertamente las turbas de los sacerdotes, cuyo orgullo les impedía conocer a Jesús, mientras que iba a él agradecida la muchedumbre del pueblo. Veda. ¿Cuál no sería esta bienaventurada muchedumbre, para quien tanto importaba alcanzar la salvación, que ni al autor de ella ni a los que con él estaban dejaban ni una hora libre para comer? Pero falta la estimación de sus deudos para aquel a quien no deja la turba de los extraños. Entre tanto algunos de sus deudos, etc. Como no podían comprender las sapientísimas palabras que oían, creían que había hablado como un enajenado. Porque decían, prosigue, que había perdido el juicio. Teofilacto. Esto es, que estaba poseído y furioso, y por tanto querían apoderarse de él y encarcelarlo como a endemoniado. Y los que tal pretendían eran los suyos, esto es, sus deudos, sus compatriotas, o sus parientes. Víctor Antioquino, Ecat. Inmar. Fue, pues, una verdadera locura el considerar como insensato al autor de tantos milagros y al que había enseñado una tan celestial doctrina. Veda. Hay mucha distancia entre los que no entienden por su escasa capacidad la palabra de Dios, como eran estos de que se ha hablado, y aquellos que la blasfeman adrede, y que son por los que dice. Al mismo tiempo los escribas, que habían bajado de Jerusalén, etc. Y lo que no podían negar se esforzaban por alterarlo con una interpretación errada, como si no fuesen obras de la divinidad, sino del más impuro de los espíritus, esto es, Beelzebú, que era el dios de Ecrón, pues Beel es el mismo Baal, y Cebú quiere decir mosca, significando por tanto Beelzebú hombre de las moscas, uno por la inmundicia de la sangre de las víctimas que se le sacrificaban. Con este repugnante nombre llamaban al príncipe de los demonios. Es por Beelzebú, príncipe de los demonios, por quien expulsa a los demonios, decían. Pseudo Jerónimo. La casa a que iban es, en sentido místico, la iglesia primitiva. Las turbas que impedían hasta que comiesen, son los pecados y los vicios, porque el que come indignamente come y bebe su juicio. 1 Cor 2, 29. Veda. Los escribas, que habían bajado de Jerusalén, blasfemaban. Pero la muchedumbre que viene de aquella ciudad y de otras partes de la Judea y de los pueblos gentiles sigue al Señor.
Porque la muchedumbre del pueblo judío había de precederle a Jerusalén en el tiempo de la pasión con palmas y cánticos de alabanza, mientras que los gentiles deseaban verle, y los escribas y fariseos trataban de su muerte. Lectura bíblica. Evangelio según San Marcos, 3, 23, 30. Y Jesús, habiéndolos convocado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expeler a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, es imposible que subsista el tal reino. Y si una casa estuviera dividida contra sí misma, la tal casa no puede quedar en pie. Con que si Satanás se levanta contra sí mismo, está su reino en discordia, y no puede durar, antes está cerca su fin. Ninguno puede entrar en la casa del valiente para robarle sus alhajas, si primero no ata bien al valiente. Después sí que podrá saquear la casa. En verdad os digo, añadió, que todos los pecados se perdonarán fácilmente a los hijos de los hombres, y aun las blasfemias que dijeren. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, sino que será reo de eterno juicio o condenación. Les decía esto porque le acusaban de que estaba poseído del espíritu inmundo. Versículos 23, 30. San Juan Crisóstomo, Homilae in Mattheum, homilía 42. Demuestra el Señor que era imposible lo que decían los blasfemos escribas, confirmando su demostración con un ejemplo. Mas Jesús, prosigue, habiéndolos convocado, les decía o refutaba con estos símiles: ¿Cómo puede Satanás expeler a Satanás? Es como si dijera: es forzoso que quede asolado un reino dividido en guerra interna, que es lo que se ve en las casas y en las ciudades. Por esto, si se divide en sí mismo el reino de Satanás, de modo que Satanás expulse de los hombres a Satanás, se aproximará la desolación del reino de los demonios. El reino de estos consiste en tener sujetos a los hombres. Por lo tanto, si son arrojados de los hombres, la disolución de su reino es inevitable, mientras que, si conservan aún potestad sobre los hombres, es claro que su reino dura todavía, y no está dividido contra sí mismo. Glosa: mostrando con el ejemplo que el demonio no ha echado fuera al demonio, muestra de qué modo puede ser echado diciendo: ninguno puede entrar en la casa del valiente para robarle sus alhajas, si primero no ata bien al valiente, etc. Teofilacto. Super cum fortis armatus. En el fondo, este ejemplo quiere decir: el demonio es fuerte. Las alhajas son los hombres, en los cuales se refugia. ¿Cómo, pues, podrá nadie apoderarse de las alhajas, esto es, de los poseídos, sin vencer y sujetar antes al demonio? Por esto yo, que le arranco las alhajas, es decir, que libero a los hombres del espíritu maligno, sujeto antes a los demonios, los venzo y soy su enemigo. ¿Cómo decís, pues, que yo estoy poseído de Beelzebú, y siendo amigo de los demonios los lanzo fuera? Veda. El Señor ató también al fuerte, esto es, al diablo, en cuanto que le impidió sedujera a los elegidos, y entrando en la casa, o en el mundo, le quitó la casa y las alhajas, o los hombres, ya que librándolos del poder del diablo los ha unido a su iglesia. O bien destruyó su casa, puesto que distribuyó entre los apóstoles y sus sucesores todas las partes del mundo dominadas en otro tiempo por el antiguo enemigo, para que atrajesen a los pueblos al camino de la vida. Así, pues, manifiesta el Señor el gran crimen que cometían al exclamar que era obra del diablo la que conocían que era de Dios, cuando dice: en verdad os digo que todos los pecados se perdonarán, etc. No se perdonarán todos los pecados y blasfemias a todos los hombres en general, sino a los que hayan hecho penitencia proporcionada a sus errores en esta vida. Porque es un error el de Novaciano, que niega pueda ser perdonado el que no sale vencedor del martirio, como también el de Orígenes, quien afirma que todos los pecadores después del juicio universal y de innumerables evoluciones de los siglos, habrán de alcanzar el perdón de sus pecados. Error que combaten las siguientes palabras del Señor: pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón. San Juan Crisóstomo, Homilia in Mattheum, homilía 42. Y ciertamente dice que tiene excusa la blasfemia contra él, porque no lo veían sino como un hombre despreciable y bajo. Pero que no tendrá perdón la dirigida contra Dios, y la blasfemia contra el Espíritu Santo es contra Dios, porque el reino de Dios es obra del Espíritu Santo. Por esto, pues, dice que es irremisible la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, en lugar de estas palabras:
pero será reo de eterno delito, dice el evangelista. Ni en este siglo, ni en el futuro. Mt 12:32. Debemos distinguir en esto el juicio según la ley que mandaba matar al que blasfemaba el nombre de Dios, Lev 24,15, y el juicio de la otra vida. La segunda ley no excusa semejante delito. El que se bautiza queda fuera de este siglo, y los judíos desconocían la remisión que se obra por el bautismo. Al que atribuye por tanto al demonio los milagros y la expulsión de los demonios, que son obras solamente del Espíritu Santo, no le queda excusa ninguna por su blasfemia, y siendo esta tal contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Les decía esto porque le acusaban de que estaba poseído del espíritu inmundo. Teofilacto. Es preciso entender que no se consigue el perdón sino haciendo penitencia. Cuando se escandalizaban por la encarnación de Cristo, tenían alguna excusa, aunque no hiciesen penitencia, y podían esperar el perdón. San Jerónimo, o bien dice esto, porque no merecía la gracia de hacer penitencia para ser perdonado el que, conociendo que era Cristo, decía sin embargo que era el príncipe de los demonios. Veda. No se debe con todo tener por reos de blasfemia irremisible a los que no creen que el Espíritu Santo sea Dios, porque no lo niegan por malicia diabólica, sino por humana ignorancia. San Agustín, de Verbo Domini, Serm. 11:12. O es la impenitencia misma la blasfemia contra el Espíritu Santo que no se perdona. El hombre, que con su dureza y corazón impenitente va atesorando ira y más ira, RM2, blasfema de palabra o con el pensamiento contra el Espíritu Santo, por quien se perdonan los pecados. Porque le acusaban, prosigue, de que estaba poseído del espíritu inmundo, para manifestar que la causa ostensible de hablar así era que decían que lanzaba al demonio por Beelzebú. No porque sea blasfemia que no pueda perdonarse, puesto que se consigue su perdón con una verdadera penitencia, sino porque era ocasión de anunciar esta sentencia por el espíritu inmundo, a quien el Señor muestra dividido contra sí mismo por efecto del Espíritu Santo, quien une a los que acoge, perdonando los pecados que los dividían contra sí mismos. Remisión a cuya gracia nadie resiste, sino el que tiene la dureza de un corazón impenitente. En otro pasaje dijeron del Señor los judíos que estaba poseído por el demonio, Jn 8, y sin embargo, no les dijo que blasfemaban contra el Espíritu Santo, porque no le injuriaban al punto de presentarle dividido en sí mismo, como Beelzebú, por quien dijeron que podían ser lanzados los demonios. Lectura bíblica. Evangelio según San Marcos, 3:31-35. Entre tanto llegan su madre y hermanos o parientes, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Estaba mucha gente sentada alrededor de él, cuando le dicen: Mira que tu madre y tus hermanos allí fuera te buscan. A lo que respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y dando una mirada a los que estaban sentados en torno suyo, dijo: Veis aquí a mi madre y a mis hermanos. Porque cualquiera que hiciera la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Versículos 31-35. Teofilacto. Como los que estaban cerca del Señor iban a apoderarse de él porque le creían loco, llegó su madre movida por un sentimiento de amor y de piedad. Entre tanto llegan su madre y hermanos o parientes, etc. San Juan Crisóstomo. Con esto se declara que no siempre estaban con él su madre y sus hermanos o parientes. Mas como le amaban con verdad, venían a él por amor y respeto, y esperaban fuera. Estaba mucha gente sentada alrededor de él, etc. Veda. Por hermanos del Señor no se ha de entender hijos de María siempre virgen, según el vídeo, ni tampoco hijos que tuviera San José de otra mujer, como suponen algunos, sino parientes del Señor. San Juan Crisóstomo. Otro evangelista, Jn 7, dice que sus parientes no creían aún en él, lo cual está conforme con que lo buscasen y esperasen fuera. Y por esta razón no habla el Señor de ellos como de parientes, según estas palabras. A lo que respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Pero no habla así como si renegara de su madre y de sus hermanos, sino como el que enseña que es preciso valorar la propia salvación por sobre todo parentesco temporal. Enseñanza que convenía mucho a aquellos que se entretenían en conversación con sus parientes, como si esto les importara más que su salvación.
Beda, rogado, pues, para que renunciara al ministerio de la palabra, se reservó de hacerlo, no porque desdeñase el cuidado del amor maternal, sino porque se debía a los misterios del Padre, más que a los afectos maternales. Y no menosprecia a sus parientes, puesto que prefiriendo los deberes del espíritu, que antepone a los del parentesco, enseña que la unión en el espíritu es más religiosa que la de los cuerpos. Y continúa. Y dando una mirada a los que estaban sentados alrededor de sí, dijo: «Veis aquí a mi madre y a mis hermanos». San Juan Crisóstomo. En lo cual manifiesta el Señor que conviene honrar más a los que son parientes por la fe, que a los que lo son por la sangre. Todo el que anuncia a Jesús se hace como madre suya, puesto que infundiéndole en el corazón del oyente viene a darle como un nuevo nacimiento. San Jerónimo. Sabemos, pues, que seremos sus hermanos y hermanas, si cumplimos la voluntad de su Padre, para hacernos sus coherederos. Porque respecto de esto no hay diferencia en el sexo, sino en los hechos. De aquí lo que sigue. Porque cualquiera que hiciera la voluntad de Dios, ese es mi hermano, etc. Teofilacto no habla así para negar a su madre, sino para manifestar que no solo es digna de honra por haber engendrado a Cristo, sino también por todas sus virtudes. Veda. En sentido místico, la madre y el hermano de Jesús son la sinagoga. Y, como el pueblo judío ha salido de la sinagoga, y no puede entrar en la casa en que enseña el Salvador, habiendo descuidado el entender el sentido espiritual de sus palabras. No obstante, entra la turba anticipándose, porque, tardando en llegar los de Judea, afluyen a Cristo los gentiles. Los parientes del Señor, que están fuera, quieren verle, mientras que los judíos, fijándose en el sentido literal, prefieren que salga Cristo a enseñar lo mundano, entrar ellos para aprender lo espiritual. Sí, pues, ellos mismos no conocen a los parientes que están fuera, ¿cómo han de conocernos a nosotros, si no queremos entrar? Dentro está el Verbo. Dentro está, pues, la luz.